Muy buenas tardes, bienvenidos a Emergente, una nueva alternativa. Yo soy Lilith Bonilla Soy Dagny Mena. y el día de hoy nos acompaña Carlos Balacera. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas, ¿qué tal? Qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Lo mismo digo, es un placer. Pues bueno, Bueno, vamos a iniciar. pues bueno, Carlos Morán, conocido como Carlos Balacera. A mí ya ahí no sé, me haces pensar en alguien más, una eminencia también en España, porque Balacera lo tomas de una banda en la que has estado, ¿no? Ahorita nos vas a comentar un poco pues de toda esa amplia trayectoria que tienes, pero a mí no sé, me hiciste pensar de repente en Kiko Veneno, es algo similar, que también estaba en una banda llamada Veneno, sale de la banda o se acaba y se queda con el nombre. Entonces pensé ahí un poco, hice como match en lo de Carlos Balacera. Con Balacera tengo entendido que tiene más de 20 años con esta banda, ¿no? Pero has estado en otras bandas. Entonces, pues cuéntanos un poco, ¿no? Porque obviamente en México, bueno, perdón, no dijimos esa parte, estamos con otro compa español de otro lado. Entonces, pues digo, hoy en día con internet es un poco más fácil enterarnos de todo lo que haces, quién eres, de dónde vienes, pero pues es un poco difícil rastrear tu trayectoria. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, cuéntanos en qué bandas has estado, qué géneros te mueves y esto, con un resumen rápido de tu historia. Sí, bueno, sí, realmente no es fácil, no es muy fácil rastrearme fuera de aquí porque no dejamos de pertenecer a un círculo muy underground y muy minoritario, ¿no? A pesar de que nunca he tenido de quejas de cómo me han funcionado las cosas. Yo empecé muy joven, creo que con 16 años monté mi primera banda, en el año 88. Eh, Era una especie de proyecto incipiente que se llamaba Los Chicos del Garito, de ahí salté a lo que fueron Indeseables, luego estuve en Mala Fama, El Dorado, bueno, estuve en varias bandas que me sirvieron como escuela de rock and roll y como trampolín, ¿no? Desde el año 88 hasta el 99, que es cuando se produce la fundación de Balacera, ¿no? Balacera es un poco, a pesar de que evidentemente todas las bandas en las que estás les tienes cariño y guardas buen recuerdo de ellas y todas te han ayudado en algo, pero Balacera es la banda que realmente me lleva a hacer más kilómetros, a grabar más discos y a hacer más giras. Eh, Estamos desde el 99 activos, aunque Balacera es una banda que tiene una estructura muy definida, es decir, al principio tú estás en una banda, estás en el local ensayando con los amigos, cuando te llaman sales a tocar, cuando tienes pasta o tienes canciones grabas un disco. Balacera es una banda que rápidamente estructuró su sistema, es decir, eh, se grababa un disco, se salía de gira con todas las fechas cerradas y cuando esa gira acababa nos íbamos a casa. Había una temporada de parada hasta que volvía el siguiente disco, con lo cual, aún estando en Balacera, que es mi banda por antonomasia, era capaz de formar grupos paralelos, sobre todo porque yo siempre he sido batería en todos los grupos que he estado, menos en Balacera, que era el cantante, de manera que de vez en cuando pues sacaba la neura de baterista haciendo otros proyectos. Bueno, en resumen, he estado en un montón de bandas que todas me han enseñado, pero que al final mi banda, por antonomasia, ha sido Balacera. En los momentos en los que la banda está parada o está entre disco y disco, pues intento sacar los demonios que tengo dentro, ¿no? Ya sea a través de la literatura o del rock and roll. En este caso me pilló una época de parada en la que yo tenía un proyecto muy personal, que era este rock and roll por el artículo 33, y creía que era el momento, entre otras cosas, porque tampoco quería comprometer a la banda a hacer algo que era tan mío, tan personal, ¿no? Y que era un giro estilístico y un giro en el formato, ¿no? De manera bueno, ahora mismo la banda está en stand-by y yo estoy con este proyecto que realmente está resultando muy interesante, mucho más de lo que yo pensaba, uniendo con el principio de la pregunta, que era que, teniendo en cuenta en los círculos en los que yo me suelo mover, este disco está llegando bastante más allá de lo que yo estoy acostumbrado. Muy bien, pues muy interesante todo este resumen que nos haces de quién es Carlos, en dónde ha estado, con quién. Y como tú le dices, ¿no? En Balacera eres el cantante, pero en todas las otras bandas eres el baterista. Entonces es como un cambio, ¿no? Ahí de pasar de estar atrás a estar Uh ahora -huh. adelante, ¿no?
Realmente en directo es un cambio brutal, porque yo siempre, desde pequeñito, desde que empecé, siempre vi el escenario desde atrás, vi a todos mis compañeros, llevaba un poco la manija que lleva el batería, ¿no? Controlando todo, viendo todo, y sin embargo al público lo veía en segundo plano, ¿no? Y no me hacía responsable más que de mi parcela y poco más. Sin embargo, cuando empecé con Balacera me di cuenta rápidamente de que todo focalizaba en la primera plana del escenario, que era donde estaba yo, ¿no? No tenía por qué focalizar en mí, pero sí que yo me encontraba en un lugar del escenario donde focalizaban las miradas. Así que tuve que aprender, tuve que ser autodidacta en cuanto a llevar el peso del show, más que nada, ¿no? Porque ni me considero un gran cantante, ni un gran músico, ni absolutamente nada, ¿no? Simplemente me considero una persona con actitud y que ha sido capaz de eso, de poner negro sobre blanco sus demonios y de poder llevarlo adelante y cumplir el sueño de grabar y girar. No hay mucho más allá, si tienes en cuenta que es rock and roll, que no es un afán de negocio, es rock and roll, es la pura actitud lo que nos mueve. Bien, entonces, bueno, durante la entrevista iremos desvelando como todas las cosas que has hecho, porque justo no te has quedado solamente en una manera de expresar todo eso que tienes adentro. Pero a mí me llama la atención cómo te expresas de este aprendizaje, porque ya le llamas que es como los kilometrajes que te has aventado con estas bandas, ¿no? Entonces creo que eso también nos desvela un poco. Digo, ya más adelante vamos a hablar más en forma del proyecto que estás lanzando en este momento, que es el Rock and Roll por el artículo 33. Pero ya me parece interesante que desde cómo estás viviendo esta época con estas otras bandas lo veas de esa manera, lo veas como kilómetros, como un camino que has tenido que recorrer, que te has dejado un montón de cosas ahí, un montón de historias y eso, al fin y al cabo son historias de andar en la carretera, de gira tras gira y que bueno, te digo, en el proyecto este final pues ya pues se nota eso, ¿no? Que es como las historias de carretera, por así decirlo de algún modo. Sí, totalmente. Es decir, todo lo que haces en la vida es un aprendizaje. En el rock and roll más aún, porque además eh, los que venimos del rock and roll de barrio acostumbramos a ser autodidactas y haber aprendido un poco de oído, ¿no? Tampoco tenemos una gran preparación y una gran formación técnica, con lo cual tienes que tener muy claro que siempre has de aprender y siempre todos los proyectos, el rock and roll es muy disfrutón, siempre se ve la cara buena, siempre se ve la cara amable y la verdad es que no me puedo quejar porque todos los proyectos en los que he estado me ha ido muy bien y he disfrutado muchísimo, pero sí que he tenido claro desde muy pequeño que era la forma de aprender, ¿no? Y no porque fuera un utensilio para después hacer otra cosa, sino que cada etapa tiene su disfrute, su sufrimiento y su aprendizaje. Con lo cual todos me han servido de algo, todos. Y en parte, realmente, todas esas etapas y todas esas bandas en las que he estado tienen algo que ver en este trabajo, ¿no? Porque este trabajo lo firmo yo solo, aunque haya más gente detrás, pero sí que es algo muy personal por todas las canciones que hay y la forma de buscar ese sonido y de buscar todo lo que hay metido en ese disco, ¿no? Entonces sí, claramente todas las influencias, cuando eres espectador, escuchas y cuando empiezas a tocar tú, todas las influencias se convierten, si tú quieres, en un aprendizaje que te lleva hacia donde quieras o hacia donde puedas, según la circunstancia. Y ahorita nos mencionabas esta parte de que, bueno, de pronto tú parabas, ¿no? ¿Qué tan complicado ha sido en estos años que tú dices, bueno, había dinero y hacíamos giras, se acababa la gira y parábamos un tiempo? Y esta parte de ser autodidacta, de pues estar bueno, en esta constante en el que pues hay dinero, se hacen los proyectos, continúan, de pronto no hay que parar un poco. ¿Cómo has vivido tú esta parte? Bueno, en principio tengo que decirte que cuando, por lo menos en mi caso, en el caso de este tipo de música, ¿no?, tan minoritaria, cuando hablamos de dinero, hablamos del dinero suficiente como para que haya otro proyecto, ¿no? No, no de cantidades de dinero, ¿no? Para nosotros dinero era que en la caja hubiera suficiente como para plantearnos grabar otro disco. Desde ese punto de vista, Balacera siempre fue una banda que todo el dinero que generaba se quedaba en la banda, nunca servía para intentar que fuera un medio de vida. Es decir, la banda lo que generaba lo recuperaba, porque las giras valían dinero, porque nosotros cuando salíamos siempre autoproducíamos nuestras giras, es decir, nosotros cogíamos las salas, hacíamos la taquilla, pagábamos nuestros hoteles, es decir, había un modo de hacerlo y una forma de sobrevivir, pero desde un punto de vista también bastante humilde, hay que decir lo que es. Y a ese respecto, la banda tenía su funcionamiento. Sin embargo, yo en este tipo de proyectos tengo que planteármelo de otra manera, ¿no? Porque salir con Balacera es salir a
sabiendo que va a haber más o menos gente en las salas o en los festivales, en las giras, y esto que yo hago ahora no garantiza nada, con lo cual es otro planteamiento totalmente diferente. Mi único objetivo es llevar adelante el proyecto desde un punto de vista artístico. No sé lo que va a pasar, no tengo ni idea. La inversión está ahí. El producto físico, si lo habéis visto, es arriesgado porque es un disco en formato CD, que ya el CD de por sí es casi una lengua muerta porque ya está otra vez hacia abajo, ¿no? Pero consideré que era el formato adecuado por una simple cuestión física, de tamaño, porque yo quería un libreto generoso, es un libreto de 160 páginas, no es un libreto al uso con 15 o 20 páginas, es casi un libro con 160 páginas, y claro, cuando me planteé hacerlo en vinilo parecía aquello como un álbum de bodas, no era demasiado grande, no era manejable. Entonces decidimos este formato, aun sabiendo que estábamos apostando un poco a caballo perdedor, pero tampoco nos importó mucho, ¿no? Nosotros tenemos mucha fe, incluso en los tiempos que estamos viviendo, lamentablemente, de pandemia, tenemos mucha fe en sacar el producto adelante y en sacar el trabajo adelante. Con lo cual, no atascamos ni la editorial ni yo en el momento de tomar la decisión y hemos ido adelante. De hecho, esta semana mismo empezamos con la gira de presentaciones, que van a ser unas presentaciones un poco híbridas, ¿no? También, porque realmente hay una parte escrita y una parte musical, con lo cual voy a hacer un híbrido, vamos a tocar en directo, evidentemente, en formato acústico, pero voy a intentar hacer un híbrido en el que sea comprensible lo que significa este disco, ¿no? En el que vaya pudiendo explicar lo que significa este disco. Ok, algo que me volvió loco a mí de ti, y para entender un poco esta parte de que nos dices que pues es el disco más esta parte escrita, es darme cuenta de cómo has llevado todo tu proceso de creación, todo tu proceso artístico. Es decir, primero eres batería en otras bandas, rolas de esa manera, pasas a ser el frontman, a cantar, a escribir tú las letras, y si no fuera suficiente, te sientas a escribir poesía, ¿no? O sea, tienes 2 libros editados. En 2018 tienes Escríbalo yo, Léalo el Diablo. 2019, La Palabra Empeñada. Eso, se me hace súper loco, súper interesante. ¿Cómo es eso? ¿En qué momento dices, quizás, bueno, porque no sé si sea así, pero en qué momento sientes que quizás la canción te queda corto o empiezas a hacer textos que dices, quizás esto no va tanto, el mensaje no llega tanto cantado, ¿no? Necesito más esa libertad, creo yo, que te dan las letras, que te da el estar sentado, el que no haya cosas alrededor, no porque interfieran, sino porque es una voz distinta. ¿Cómo llegas a este proceso de querer decir, quiero hacer estos libros, ahora quiero escribir, esta es la manera en la que me voy a expresar en este momento? Bueno, la historia, si la intento estructurar un poco, viene de muy atrás, antes del rock and roll. Es decir, yo desde pequeño, mi familia, en mi casa, me inculcó siempre la lectura. Siempre. Cualquier cosa que yo... te hablo de pequeño, pequeño. Desde que tengo uso de razón, cualquier cosa que yo pidiera en mi casa, quiero un balón, pum, me daban un libro. Quiero una pistola de juguete, claro, pum, me daban un libro. Entonces, es algo que yo de pequeño me costaba un poco entender, pero que con el tiempo fui dándome cuenta que me estaban haciendo un gran favor. Con esto quiero decir que yo soy un lector empedernido desde muy pequeñito, desde toda la vida. Lo que pasa es que yo nunca me planteé cruzar la línea, cruzar la frontera, es decir, siempre me vi como lector, nunca como autor. En una de estas paradas, en las que yo te hablo de Balacera, en el 2017, pues tuve la ocurrencia de mandar a una pequeña editorial de aquí cerca unos textos. De mi boca nunca saldrá, nunca me oirás decir que yo soy un poeta, porque yo creo que eso son palabras mayores. Pero el editor, en cuyas manos cayeron aquellos textos, decidió que era interesante, que le gustaba y que lo quería editar. Y él fue el que colocó mi primer libro, Escríbelo yo, Léalo el Diablo, en una colección que se llamaba Poéticas del Desencuentro, ¿no? En homenaje a la familia Panero, de la que yo soy muy lector también, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí pues se consideró lo que yo hacía como poesía. No lo niego ni reniego, ni mucho menos, pero yo siempre he dicho que es una poesía un poco canalla, ¿no? Porque no es una poesía tampoco muy heterodoxa, cosa que no hace falta, ¿eh? Pero bueno, quiero decir con esto que en el fondo yo no busqué el hecho de editar o no elegí, sobre todo no elegí, ¿no? Que me editaran un libro. Mandé unos textos por curiosidad, interesaron, y cuando me contestó la editorial diciendo que los quería editar, realmente para mí fue una sorpresa grandísima. Así que aproveché que la banda estaba parada para iniciar una especie de pequeña gira de presentación, porque eso sí que me llamaba la atención. Eso sí que era una cosa que me interesaba muchísimo, que era salir a la carretera
pero en vez de con mi banda en la furgoneta y un montón de discos, camisetas y merchandise, salir con libros solo. Y eso fue una experiencia brutal, brutal. Tengo que decir que fue algo de las cosas, de las mejores cosas que me han ocurrido en la vida, ¿no? Porque de repente pasé de estar delante de 200, 300, 400 o 1000 personas metiendo muchísimo ruido y haciendo un show, ¿no?, de rock and roll, a estar delante de 50 personas que le interesaba otro tipo de cosas y que ya no me veían como un cantante, me veían como un tipo que había escrito un libro, querían saber de qué iba toda aquella historia, ¿no? Entonces, aunque fue algo nuevo y fue algo arriesgado, para mí fue una experiencia enriquecedora, hasta tal punto que hicimos una maniobra totalmente antinatural, que fue a los 10 meses editar otro poemario, que es algo que mi editor me desaconsejó totalmente, ¿no? Porque realmente no tiene sentido sacar en 10 meses 2 libros. Pero yo tenía el plan trazado, a esas alturas tenía el plan trazado porque sabía que, que quería la edición de esos 2 libros en 2018-2019, porque en 2021 yo ya estaba pensando que iba a salir este disco, ¿no? Con lo cual le hice una especie de trato marrullero a mi editor y le dije que si editaba mi segundo poemario, el disco, en vez de sacarlo en una discográfica o autoeditarlo, lo íbamos a sacar con el sello de una editorial, ¿no? Que era algo también algo extraño, ¿no? Pero ese fue un poco el trato al que llegué con él, ¿no? De manera que al final, pues aquí nos hemos plantado. El 18 un poemario, el 19 otro y el 21 con este disco que era un poco la trilogía o el objetivo que yo me planteé en la parada de Balacera, que por culpa mía se va a alargar más de la cuenta, pero bueno, me imagino que mis compañeros, o una de dos, o me perdonen o cuando vuelva a tener la maleta corta. Pero Seguramente ellos te ellos entenderán. saben de mi inquietud y saben que estoy muy, muy enfrascado ahora con esto y no quiero mezclarlo con la banda porque la banda cuando vuelva a entrar en el estudio de grabación y cuando vuelva a salir de gira me supone el 100% de mi tiempo, con lo cual creo que lo entenderán y de hecho, bueno, uno de los chicos de la banda me acompaña a las presentaciones en directo de este proyecto y todos saben lo que estoy haciendo y de hecho nos vemos y nos reunimos en cada evento de este disco. ¿Y en este disco has tenido presentaciones? Bueno, este disco salió el 15 de marzo y Ajá. nosotros teníamos una línea muy clara a seguir, ¿no? Es decir, desde el 15 de marzo hasta hoy mismo, hemos estado haciendo por una parte la promo con medios de comunicación, con medios especializados, bueno, toda la promo del disco. Y en paralelo he estado haciendo presentaciones en solitario, quiero decir, firmas de discos, charlas, encuentros con el público, en fin, para todos los sitios que me han requerido, pero siempre solo, ¿no? Un poco también por respeto a la situación que estamos pasando y por hacer, digamos, una pequeña introducción al trabajo, porque es un trabajo realmente que es un poco extraño dentro de mi trayectoria, ¿no? Entonces me he preocupado mucho y he intentado tratar con mucho cariño toda esta primera parte de la promoción para que todo aquel que estuviera interesado o se acercara a él recibiera un poco la explicación de qué era esto, ¿no? Esa parte dura justo hasta hoy, porque a partir de mañana empiezo las presentaciones. Y de hecho te puedo decir que he cambiado también todo el sistema, ¿no? Porque ya os expliqué antes cómo funcionaba con Balacera Ujú. y sin embargo ahora lo que voy a hacer es hacer presentaciones en acústico, eh, con su parte también hablada. Bueno, voy a hacer un show en el que la gente pueda escuchar rock and roll, pero tenga delante una explicación lo más atractiva posible de lo que es este trabajo, ¿no? Y eso lo tengo estructurado en 2 partes. De aquí a diciembre de este año tengo todas las fechas cerradas, que es una suerte grandísima con la que nos está cayendo ahora mismo. Y he procurado, sobre todo la parte que aquí en España es verano, que es hasta septiembre, octubre, voy a hacerlo todo en sitios abiertos, en sitios al aire libre, en terrazas, en patios, en sitios muy bonitos, en los que la gente pueda acceder gratuitamente y en los que a las salas no le cueste dinero, ¿no? Es otra vez un riesgo económico para mí, pero yo tengo la idea de que ahora mismo es el momento de intentar apoyar a todo el mundo que está en el mundo de la cultura del rock and roll de esta manera, porque si yo eh, saco adelante un proyecto como este con un riesgo económico, pero intento que no tenga coste económico para todos los sitios donde voy, guardo la esperanza de que todos esos sitios sobrevivan y puedan seguir apoyándonos a los músicos. Con lo cual, el proyecto ha cambiado totalmente respecto a lo que nosotros acostumbrábamos, pero allá vamos, ¿no? Here we go. Bueno, pues sirva todo esto que nos acabas de contar y lo que hemos hablado antes para darnos una pequeña introducción de quién es Carlos Balacera y ya nos diste incluso de tu actitud. Todo esto que nos estás hablando, o sea, pues ya nos da una idea muy clara de quién eres, ¿no? A nosotros como mexicanos, que siendo sinceros, pues poco nos ha llegado de todos estos proyectos en los que estás inmiscuido.
Pero bueno, ya nos dejan muy claro que además eres un gran ser humano, buscando esta parte para que todo el mundo se pueda acercar. Pero sirve a todo esto para ya pasar a hablar de lleno al proyecto que estás presentando. Precisamente, lo volvemos a repetir, Rock and Roll por el artículo 33. Repetimos, es libro, disco, y vienen tanto discos como, perdón, textos y canciones que ya tienen algunas algún recorrido, otras que no has sacado por alguna forma. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso, ¿no? De repente retomar textos o canciones de otra época, ¿no? De un Carlos con muchos años menos, con muchos otra vez kilómetros de menos. ¿Cómo es ese retomarlos? ¿Cómo es eso volverlos y traerlos a este proyecto, ¿no? Que además tiene un sonido muy definido, ¿no? Que te remite a un Nashville, a andar en carreteras, a un sonido de blues muy inglés. ¿Cómo es ese proceso de traer eso antaño que quizás originalmente fue pensado para otro estilo, para otros proyectos? ¿Cómo traerlo ahora a este álbum? Sí, realmente fue un proceso complicado. Fue un proceso complicado, largo, muy, muy trabajoso, pero muy divertido y muy reconfortante, ¿no? Porque el mayor reto para mí era meter, digamos, por el mismo carril estilístico, canciones de épocas muy diferentes, grabadas en momentos muy diferentes, para proyectos muy diferentes y escritas con unas edades muy distintas, porque eh, lees las primeras canciones que vienen en el libreto y hay gente que me ha dicho, esto lo ha escrito un niño. Pues, efectivamente, señor, lo ha escrito un niño, porque yo tenía 15 años. Entonces, el primer reto era la preproducción, ¿no? El primer reto era coger, primero elegir las canciones, porque yo primero hice una preselección en la que quedaron como 60 o 70 canciones mías. De ahí pasé a las 33 que vienen en el texto, y de esas 33 elegí 12 que pudiera, que pudiera grabar, que realmente elegí 20, ¿no? Pero se quedó en 12 porque había canciones que nos resultaba directamente imposible, ¿no? Meter en la línea estilística que yo quería. De manera que cuando tuvimos esas 12, después, ya te digo, de mucho tiempo de preproducción y de estar grabando maquetas y de pasar canciones que se escribieron con un espíritu totalmente punk rocker, ¿no? A este sonido. Entonces, ahí empezamos un poco a encajar las piezas, ¿no? A hacer un poco el encaje del puzzle, porque por un lado estaba el disco, que como a los 5 o 6 meses de trabajo ya teníamos claro lo que íbamos a hacer, pero en paralelo estaba todos los textos, que de hecho hay una cosa que yo siempre cuento y es verdad, yo empecé a escribir los textos con una especie de vocación más literaria y cuando el disco estuvo acabado, tiré todo lo que tenía y empecé de cero, porque me di cuenta que lo que estaba haciendo no servía para nada. Lo que tenía que hacer era hacer una especie de guía que fuera explicativa y que sirviera para que la gente, el que tenga en la mano ese disco, entienda lo que es, ¿no? Porque realmente, tú lo has dicho muy bien antes, a mí tampoco me conoce todo el mundo, entonces me sentía un poco en la necesidad de explicar de dónde venía todo este trabajo, ¿no? Y me parecía un trabajo suficientemente elaborado y dificultoso como para dejarlo correr sin intentar luchar por él, ¿no? Así que preparé los textos por un lado, preparé el disco por otro y luego me senté con el editor, vimos cómo encajar las piezas y empezamos a trabajar en el formato físico, ¿no? Como te digo, ha sido una labor bastante ardua porque realmente hay temas que se llegaron a grabar con bandas en discos de Balacera, de otras bandas, pero hay temas inéditos, hay bastantes temas inéditos, hay temas que yo escribí y nunca edité, estaban en un cajón, hay temas que escribí y llevé a local de la banda y fueron rechazados y me los quedé yo. Hay temas que escribí para amigos que regalé a otras bandas. O sea, hay un elenco de temas. Yo lo que tampoco quería bajo ningún concepto era esta historia de disco recopilatorio, ¿no? Porque lo primero, los recopilatorios no me parecen algo que aporten demasiado. Y lo segundo, yo creo que tampoco soy un artista con tantos méritos como para tener un recopilatorio. Entonces lo que intenté fue hacer un disco completamente nuevo. Por eso decidí que si yo tenía canciones escritas en el 88, en el 95, en el 2004, en el 2009, en el 2017, la única manera de que fuera coherente el trabajo era que todas, digamos, siguieran una línea estilística. ¿Y qué línea iba a elegir? Pues la línea de la música que a mí me dio la oportunidad de entrar aquí, en el mundo del rock and roll, ¿no? La música que a mí me voló la cabeza con 13 años fue el country, el rockabilly, el bluegrass, el rhythm and blues, el blues. Entonces estaba claro que tenía que coger todas mis canciones y meterlas en una línea en la que yo pudiera
hacer un homenaje o rendir tributo a la música que para mí fue la puerta de entrada a toda esta locura que era el rock and roll. Justo iba a preguntarte eso, ¿cómo decidiste acercarte o llegar a este sonido? Porque, digo, a mí me volvió loco y además se me hizo como un viaje a la inversa de lo que hizo Joe Strummer de los Clash, que fue al revés, ¿no? Antes de estar en The Clash, de meterse al punk, estaba en esta banda de rockabilly Ajá. de One of Owners y ya después se mete a The Clash. Uh-huh. Entonces, tu carrera fue algo a lo inverso, ¿no? Estás en este mundo del punk, en este mundo de carreteras, de Londres y decides después meterte a esto, a hacerle un homenaje a la música con la que creciste. Entonces, bueno, justo te adelantaste una de las preguntas que te iba a hacer, bro. Sí, Perfecto. bueno, es que realmente fue un regreso. Es decir, mientras yo salía de gira con una banda de rock and roll y de punk rock, eh, en mi giradiscos seguía sonando Johnny Cash y seguía sonando Eddie Cochran y seguía sonando Jim Vincent y Chuck Berry. Con lo cual es algo que nunca se fue, nunca abandoné. Así que en algún momento creía que tenía que hacer un homenaje a eso, ¿no? Y realmente no se me ocurría mejor manera que con este disco. Okay, y regresando un poquito a este disco, la parte de la edición, aquí tenemos, no se alcanza a ver mucho, pero la parte de la edición para el disco en físico y todo esto, ¿quién fue el encargado? Bueno, esta parte de las entrevistas siempre es la que más me gusta, porque realmente hablo demasiado de mí y a mí me gusta mucho hablar de la gente que realmente tiene mucho que ver en esto. Yo siempre he dicho que el mayor talento que puedes tener en la vida es tener un buen radar para la gente con talento, ¿no? Y un trabajo, por mucho que lo firme un artista solo, siempre está rodeado de gente con talento. De manera que, mira, todo el tema de la edición, lo que es este ensamblaje que yo os contaba antes, para la parte física es cosa de Marciano Sonoro Ediciones, que es la editorial, pero luego hay un elenco de personas que tienen mucho que ver en esto. Por ejemplo, en Estudios de PM, que es el productor es Pepe López. Os tengo que decir que todo el disco está grabado durante 5 o 6 meses en DPM Studios, entre él y yo, solos. O sea, allí no entró nadie más. Y casi toda la instrumentación la hace Pepe López, porque aparte de productor es multiinstrumentista, es dueño del estudio, él hizo las mezclas, la masterización, quiero decir, él tiene un peso realmente brutal en este disco. Luego, el tema de portada, ilustraciones como la que tenéis de fondo, que es el logo del corazón demonio, eso es cosa de un tatuador, un artista leonés que se llama David Robles, que realmente posee un talento descomunal. O sea, es una persona a la que quiero muchísimo, ¿no? Aparte de ser amigo personal, es una persona con la que he estado en convenciones de tatuaje, es una persona a la que le he visto recibir encargos de cualquier parte de Europa, claro, un tipo realmente extraordinario. Dentro hay fotos de Virginia Aguado, que es una chica muy, muy joven aquí en León, que está desplegando una carrera espectacular. En fin, hay todo un trabajo. Mira, también, por ejemplo, os podría hablar de Patricia, Patricia Floranes, que es la chica que es la directora de los videoclips, de los dos singles. Es decir, todo esto es un trabajo de un montón de gente que realmente en cada faceta cada uno me supera con muchísima diferencia, pero que lo que más me gusta es estar en el centro de todo ese huracán de talentos y poder eso, sacar mis demonios de una forma que garantice que tiene calidad. Y eso solo puede ser a través de gente como la que ha estado en ese trabajo. Bien, entonces, igual siguiendo sobre pues el trabajo que está desprendiendo un poco de aquí, háblanos un poco de los videos que se desprenden de este material. Tenemos dos hasta el momento, que es la última tripulación, video que de Uh hecho -huh. empieza con una canción de los Dropkick Murphys, Shipping Up to Boston, lo cual agradezco. Me Ajá. remite además a un podcast precisamente español también, que disfruto mucho. Supongo que lo metiste ahí porque te gusta y porque pues tiene que ver un poco con el sonido de justo todo este sonido que estamos homenajeando durante todo el disco, ¿no? Y también tenemos las virutas de un bastón. Eh, Me gusta especialmente el video. Insisto, es otra vez este estar como viajando, ¿no? Todo este proceso, estar en las vías del tren, caminando. Y se nota que hay, bueno, que tienes estas inquietudes literarias, mm, porque hay una poesía en todo esto que escribes, ¿no? No una poesía rebuscada, más bien una poesía clara,
directa, o al menos así la siento yo. Y precisamente en este video y en esta canción hay, o sea, el coro me vuelve loco, pero la manera en la que acaba, siento que hay algo incluso que podría ser parte de un refranero popular, ¿no? La frase que dices, a manos que ya saben cómo quema cuando viene el tren. O sea, a eso me suena a poesía, pero una poesía popular, una poesía de gente sentada en un bar y estar platicando una experiencia, ¿no? Entonces, pues cuéntanos un poco, ya nos dices que te gusta hablar de las personas que están alrededor, entonces cuéntanos cómo nacen estos videos, cómo los haces y cómo se llevan estas ideas. Siento que los videos llevan muy tu marca en, o sea, lo que dices en las canciones con lo que pasa alrededor. Entonces, cuéntanos un poco de este equipo. Ajá, bueno, para mí, mira, es el caso contrario. El tipo de trabajo que hice con los videoclips para mí fue súper sencillo porque lo único que tenía que acertar, o sea, mi trabajo en estos videoclips solo consistía en elegir a la persona adecuada. Entonces, elegí a Patricia Florales, que es una chica de aquí de León, que aparte de programar rock and roll, de tener una página dedicada al rock and roll local, de tener una sala que programa conciertos, es una chica con una amplia experiencia en imagen y sonido. Y bueno, le propuse primero el primer single del disco, que es Las Virutas de un Bastón. Le propuse hacer un videoclip que, como si te das cuenta, estamos realmente dos, tres personas solo ahí. Está ella rodando, hay una persona que hace el solo, aunque parezca que soy yo, pero no, hay una persona que hace el solo, que es, que es Javier, un músico de aquí, y estoy yo. Y es un vídeo que yo creo que ese clip, el mayor encanto que tiene es la sencillez, ¿no? Porque realmente, eh, como tú bien dices, a mí me transporta justo al sitio donde deberías estar pensando cuando escuchas esa canción. Es una canción que habla de ese movimiento, de esa búsqueda continua, ¿no? Y de ese saber esperar tu momento en el fondo habla de cuando tú apuestas por algo, cómo hay una diferencia entre abandonar o seguir hacia adelante, ¿no? Pues ese tren que está avanzando por la vida continuamente, ese seguir hacia adelante. Esa es una canción que tiene una historia, ¿no? Porque es una canción que la escribí en el año 2006 o 2007, no recuerdo muy bien. La escribí para Balacera, llegó al local de Balacera, eh, incluso es probable que se llegara a tocar en algún concierto. Sin embargo, no pasó los filtros para la selección del tracklist del siguiente disco que venía. Y yo me quedé con esa canción en el bolsillo pensando, joder, eres muy buena, ¿no? O sea, esta canción es muy buena, no se puede desaprovechar, ¿no? Y fue tan terco que 4 o 5 años después, cuando llegó el siguiente disco, volví con la misma canción, aparte de otras muchas, evidentemente. Pero volví con Las Virutas de un Bastón y Balacera se regía por un sistema democrático puro y duro. O sea, todo el mundo votaba a mano alzada, volvió a quedar descartada y la volví a meter en el bolsillo y dije, llegará tu momento. De manera que cuando llegó este disco, pues esto era como el zapato de Cenicienta, ¿no? Encajaba perfecto por su sonido, por su musicasia y porque además esa canción habla de sí misma, habla de la canción que supo esperar su momento, ¿no? Con lo cual, por eso la elegí como primer single. Como me di cuenta rápidamente de que había dado la tecla con Patri, pues cuando llegó el momento del segundo single, que elegimos La Última Tripulación, volví a hablar con ella. Como tú dices, tiene una introducción y una salida con Dropkick Murphys porque no me cuesta ningún trabajo hacer ver cuáles son mis influencias, ¿no? Y esta canción se desmarcaba un poco estilísticamente del resto del disco porque a mí me parecía eso un poco más de taberna de puerto irlandés, ¿no? Ese sonido me parecía un poco más que se iba hacia allá. Entonces, claro, no había mucho más o no había nadie mucho más representativo de ese sonido que Dropkick Murphys. De todas maneras, el hecho de meter esa intro y esa salida de Shipping Up to Boston es definitivamente la referencia, ¿no? Si alguien tiene alguna duda de la tendencia estilística de esa canción o de dónde viene o cuál es su influencia, ¡pum! Allá va Dropkick Murphys. Entonces, volvimos a hablar con Patrick, eso nos pilló, claro, ahí no se nota, pero eso nos pilló en uno de los momentos más duros de la pandemia aquí en España, de uno de los momentos más restrictivos, de manera que nos tuvimos que ir a rodarlo, nos tuvimos que dividir en grupos, todo el mundo con mascarilla, y sobre todo yo recuerdo esa dicotomía, ¿no?, entre la tristeza de estar así, de no poder ni siquiera tomar una cerveza todo el equipo de rodaje que había allí, encontrada con la alegría de vernos, ¿no? Porque toda la gente que estamos en ese videoclip llevábamos meses sin vernos y luego volvimos a estar meses sin vernos, ¿no? Y ese momento fue bastante emocionante, ¿no? Ese momento en el que llegamos al set y
y empezamos a grabar, aunque realmente tuviéramos que estar a distancia cada vez que se cortaba todo el mundo mascarilla, no podíamos ni abrazarnos. Entonces ese es un videoclip que para todos los que estuvimos allí y que saben la intrahistoria, tiene una historia muy especial, ¿no? Porque nos permitió vernos en mitad del desierto y nos permitió darnos cuenta de que algo podía mejorar, ¿no? La verdad que fue un momento bastante triste y yo creo que todo el mundo en ese rodaje se dio cuenta de que algo iba a mejorar, ¿no? De que a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, nosotros seguíamos intentándolo. Así que bueno, son dos canciones estilísticamente muy representativas del disco, pero que tienen una historia muy bonita detrás, ¿no? Los rodajes y todo lo que supuso. Y esto que nos estás platicando, pues para quienes nos van a escuchar en el programa y nos están escuchando, pues esta parte de saber lo rico que fue estas grabaciones y en dónde te pueden encontrar para que busquen estos videos, tus redes sociales, en dónde podemos escucharlo. Bueno, básicamente, ahora yo siempre digo que ahora mismo a los que somos pequeñitos y tenemos muy limitada la promoción y la distribución, nos viene muy bien toda esta historia de la tecnología del siglo XXI, porque tú ahora pones en cualquier buscador Carlos Balacera, ¡pum! Y sale un montón de información, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el canal de YouTube es muy sencillo porque es Carlos Balacera. Tú entras en YouTube y pones Carlos Balacera, ¡pum! Allá va mi canal. Que te puedes suscribir y puedes ver lo que hay ahora, que son, aparte de algún teaser, están los dos videoclips y luego hemos hecho una cosa que es colgar el disco completo para escucha gratuita de todo el mundo, porque entiendo que el hecho de que nuestra distribución sea limitada y no podamos llegar a todos los lugares ni a todos los países que queremos, no debe impedir que todo el mundo pueda escuchar el disco, con lo cual lo hemos puesto ahí para que todo el mundo lo escuche de manera gratuita. Y repito, si entras en YouTube, en el canal Carlos Balacera, ahí vas a poder ver videoclips y escuchar el disco completo. Y luego es muy fácil también, porque hay una página de Facebook, que es Carlos Balacera también, hay un perfil de Instagram, a través de esos medios, de esos métodos de Instagram, de Facebook, tanto el de Carlos Balacera como el de la editorial, que es Marciano Sonoro, se está haciendo realmente la mayor parte de las ventas del disco. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que a estas alturas de la película es muy sencillo. Si tú realmente quieres un disco, a través de las redes sociales del autor o de la discográfica o de la editorial, se consigue y ya está. Luego, la distribución que yo hago, intento que sea un poco la ayuda a amigos cercanos que tienen tiendas de discos, que tienen librerías, intento que sea así, ¿no? Pero en cuanto salgo del radio de mi zona más cercana, pues todo el mundo lo está comprando a través de las redes sociales. Muy bien. Ok. Bien, entonces, pues nos estamos acercando al final de esta entrevista. Obviamente nos estamos quedando con un montón de ganas de saber más de Carlos Balacera. Ya nos estaremos dedicando a poner canciones dentro de la página y de hablar de información, aprovechando precisamente todas las redes sociales. Pero vamos a hacer una sección que me acabo de inventar hace unos programas, que es, bueno, les explico un poco, porque pues si bien tenemos estas redes y podemos enterarnos más fácil de las cosas, pues al final y al cabo las mismas redes de repente te van haciendo un círculo muy pequeño. Y si tú escuchas tal cosa, te pone algo similar, pero no precisamente estás dando un salto importante. Con esto quiero decir que Uh -huh. pocas bandas mexicanas se conocen realmente en España y lo mismo al revés, ¿no? Pocas bandas españolas se conocen aquí en México. Entonces Claro. esta sección, aparte de rogarle este patrocinio a nuestro Ministerio de Cultura, es pues una intención de intercambio cultural. Entonces tenemos Carlos Balacera. ¿Eres leonés? Primero dime si estoy diciendo bien el gentilicio. No sé si es leonés, ¿lo correcto? Sí, sí, perfecto. Soy un maragato dentro de la provincia de León, lo que me convierte en leonés. Bueno, pues precisamente eso. Nosotros poco o nada sabemos de Castilla y León, es el... creo. O si no, precisamente eso. Sí, Corrígeme bueno, todo eso. Cuéntanos de dónde vienes, no, dónde no, bien, naciste, qué se hace bien, ahí. bien. Estamos enmarcados en una comunidad autónoma que es Castilla y León, lo que pasa que la parte de León, por eso es Castilla y León, la separa, porque la parte de León tiene una identidad propia histórica que viene de hace muchos siglos, con lo cual el hecho de que estemos enmarcados políticamente en Castilla y León no deja de identificarnos con lo que somos, que es leoneses, ¿no? Yo nací en una ciudad de aquí pequeñita que se llama Astorga, que está a 50 kilómetros de donde vivo, que es León ciudad, y por eso te digo que soy maragato, ¿no? Porque el gentilicio
de la gente de Maragatería, cuya capital administrativa, que no histórica, es Astorga, pero bueno, al final todo esto es un rollo que en el fondo nosotros somos leoneses porque somos de la provincia de León, dentro de Castilla y León, noroeste de España, y no hay mucho más. Al final somos la gente del rock and roll. Pues eso, aprovechando esto, cuéntanos como qué se hace ahí, qué se come ahí y recomiéndanos a otros artistas, no solo músicos, sino gente de León que podamos escuchar y descubrir aquí en México, que te repito y te insisto, poco sabemos realmente de eso, porque es lo que pasa, así seguramente lo poco que conocen ustedes de bandas mexicanas, pues la conocen eso como bandas mexicanas y ya. Ajá. Entonces, pues vamos a crear esta visibilidad, ¿no? De cosas más concretas. Cuéntanos de León y de qué artistas nos recomendarías descubrir por ahí. Bueno, a nivel cultural habría mucho que contar, porque León realmente tiene un pozo histórico y cultural brutal, ¿no? Pero bueno, tampoco es cuestión de venderos aquí ahora la moto, ¿no? Pero sí que a nivel de rock and roll os puedo decir que León ha sido una ciudad que siempre se ha mantenido como en una especie de segundo plano, pero con una escena brutal. Ahora mismo en España, date cuenta que León es una ciudad de 150.000 habitantes que tiene quizá en temporadas tanta escena o más que ciudades que la duplican y la triplican, ¿no? Porque hay un montón de salas, hay un montón de promotores, hay un montón de festivales y la verdad que es una ciudad muy rica, está feo que lo diga yo que soy de aquí, pero es una ciudad muy rica en cuanto a cultura y dentro de la cultura musical y rock and roll. Aquí ha habido bandas míticas desde hace muchos, muchos años, en los 70 los Cardíacos, en los 80 los Deicidas, ha habido un montón de bandas, pero ahora mismo, por ejemplo, tienes una variedad muy grande, porque si te gusta la música indie, cosa que a mí no me gusta, pero hay exponentes brutales en León, como es Feroe o como es Nadia Álvarez, que ahora reside en Madrid, pero es de León. Si te gusta el hardcore o el punk rock, tienes a Zoquetes, que es una banda bestial, os la recomiendo muchísimo. De hecho, su cantante es tatuador y estuvo en México hace poco haciendo una gira por sitios, por estudios de tatuaje, hace muy poquito, hace apenas un mes y pico, que es Gonzalo, pertenece al estudio La Sport. En fin, hay un elenco que no, o sea, me podría estar toda la tarde contando aquí historias, pero bueno, ahora mismo, mira, como me ha venido, os lo digo, si os gusta la caña y os gusta que suene fuerte y duro, os recomiendo a Zoquetes, que es una banda de hardcore de aquí que es brutalísima. Bien, entonces. Pues muy bien, ¿ya tienen ahí alguna recomendación para escuchar y para explorar algo de León y Castilla es? Al revés. Castilla y León. Castilla y León. Ah, bueno, yo lo... Bueno, quería que fuera Sí, primero el sí. tuyo. Pues ya Ah, tienen... bueno, sí. Yo lo digo como políticamente correcto es. Al final yo no me siento castellano, me siento leonés. Pero eso es otra historia. Pues ya tienen ahí una recomendación. Fue un gusto tenerte el día de hoy con nosotros, Carlos. Bueno, conocer sobre tu proyecto y pues ya estaremos también acá haciendo difusión a través de nuestra página de Facebook. Mira, yo os digo una cosa, y ahora ya hablo en serio. Realmente, aunque lleve 33 años en la carretera y aunque lleve 33 años haciendo entrevistas, haciendo promoción, saliendo de gira, todo lo que queráis, me sigue pareciendo mágico que en cualquier punto de España, en cualquier punto de León, o de Madrid, o de Barcelona, o de Sevilla, o de Córdoba, o de Valencia, o de Zaragoza, o de Bilbao, haya alguien eh, que siga interesado en mantener en pie la cultura, el rock and roll y gente tan pequeñita como yo. No os quiero decir nada. En México, en Argentina, que hice una entrevista hace un rato para Argentina, en sitios que están tan lejos de aquí físicamente y tan cerca culturalmente, el hecho de que haya gente como vosotros que siga manteniendo en pie algo cultural, un programa en este caso de música, de rock and roll, y que se siga acordando como gente como yo, o de gente como yo, para mí, os aseguro que sigue siendo algo que tiene un factor mágico, ¿no? Con lo cual, lo único que me queda es daros las gracias una y mil veces y esperar que sigáis bien, que estéis bien. Os mando un gran abrazo a vosotros, a toda la gente que sigue vuestro trabajo y ojalá algún día, más pronto que tarde, podamos vernos cara a cara y charlar con un vaso en la mano. Perfecto, sí, pues es siempre la intención. Ojalá pronto en algún punto puedas venir a estas tierras y podamos poder escucharte en vivo. Porque realmente vale la Ojalá. pena. De verdad, estoy sinceramente enamorado de tu proyecto. Pero bueno, Te lo agradezco muchísimo. reiteramos muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo pronto con más artistas. Muchas gracias, Carlos, por estar. Y bueno, hasta aquí llegamos. Y pues un saludo Gracias. a Abrazos Loki. grandes. Abrazos.
Un saludo a Loki, que fue quien nos conectó contigo, y muchas gracias. Por Abrazos. supuesto, por supuesto. Yo también le mando besos desde aquí, aunque esté más cerca. Vale. Abrazos y gracias por esta tarde. Gracias, gracias.